una ciudad-estado, autónoma, independiente en Grecia, eso te va a responder, todo el mundo sabe eso. Pero lo que no puede hacer la mayoría es inferir, es pensar y dar la siguiente respuesta. ¿Por qué Grecia se desarrolló en polis? ¿Qué hizo que se desarrolle en polis? ¿Porque era bonito? ¿Qué hizo? ¿Qué lo convirtió así en ciudades-estado? Su geografía, pues su geografía los obliga a desarrollarse así en ciudades-estado, en polis, muchacha, en polis, ¿ya? Bien, es una respuesta algo más para pensar, para razonar, muchachos. No cualquier estudiante puede lanzar esa respuesta, ¿ya? Bien, entonces, Grecia se desarrolló en polis, entonces, ¿era un solo país Grecia? Grecia políticamente no es un solo país, Grecia es un conjunto de polis, muchachos. Entonces, si Grecia políticamente fue un estado descentralizado, ¿qué los hacía sentirse hermanados? ¿Qué los hacía sentirse unidos? Pues hay algunos elementos culturales que los hacían mantener integrados, unidos, hermanados a ellos, como por ejemplo, uno, su lengua. Todos hablaban, compartían una sola lengua. ¿Qué lengua? La lengua griega, pues muchachos, o sea, griega. Como todos hablan griego, eso los hermana, eso los une. Segundo elemento integrador, su religión. Todos adoran a los mismos dioses, muchachos, ya Ares, Zeus, etcétera, etcétera, ya su religión es un elemento integrador. Tercer elemento, sus prácticas y sus costumbres, muchachos. Por ejemplo, entre sus prácticas están los juegos ya olímpicos, panhelénicos. Hay muchas prácticas que ellos tienen, entre ellas la de consultar a estos centros de adivinación llamados los oráculos. Recuerden que los oráculos son centros de adivinación que todos los griegos tenían la costumbre de consultar. Eso sí, no te guíes, no sigas al pie de la letra los designios del oráculo, porque tienes que saber interpretarlo. Si no lo sabes interpretar, ingresarás a una tragedia como la de Edipo, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Bien, entonces esos son los elementos que los hacían sentirse integrados. Muchachos, les pregunto, ¿Grecia políticamente fue un estado centralizado o descentralizado? Pero ¿cuáles son los elementos que los hacían sentirse hermanados? En orden, uno, en orden, uno, lengua. ¿Qué lengua? Ya pues muchachos, esperen que pregunte, ¿qué lengua? Griega. Dos, segundo elemento, su religión. Y tercer elemento, sus costumbres, muchachos, ¿ya? Sus costumbres, ¿ya? Bien. De hecho, los griegos a su país para esos tiempos no lo llaman Grecia, muchachos. Los griegos a todo su territorio, a toda su nación, la llaman así, la Hélade, así es, ¿ya? La Hélade. Y entre ellos no se llaman griegos, entre ellos se llaman helenos, muchachos. ¿Habían escuchado eso o no? De hecho, vamos, ellos a su país lo llamaban Grecia antes. ¿Cómo lo llamaban? La Hélade. ¿Entre ellos se llamaban griegos? No, ¿cómo se llamaban? Helenos, muchachos. Ya voy a preguntar, ya saben, más ratito al que está más despistado lo voy a preguntar. Bien, hay que ver los aportes de los griegos, ¿ya? Hay que ver sus aportes. Entre sus principales aportes, uno, las vocales, muchachos, ¿ya? Las vocales. Hasta acá solamente existía en el mundo, pues, alfabeto consonántico nada más, de 22 consonantes. ¿De quiénes? De los fenicios. Solamente esos consonantes de alfabeto teníamos. ¿Quiénes agregan las vocales a este alfabeto? Los griegos, tales como, por ejemplo, esta letra. ¿Qué letra es? ¿La conocen o no? El alfa. ¿En qué evoluciona? En la A. Esta letra, el épsilon, ¿en qué evolucionará? En la E. Y así sucesivamente. Por lo tanto, las vocales son un aporte ¿de quiénes? De los griegos, alfabeto vocálico. Otro de sus aportes de los griegos está en los juegos panhelénicos. ¿Qué entienden ustedes por pan? Todo, integración. ¿Cuál es el objetivo de estos juegos panhelénicos? Su objetivo era unir, integrar, hermanar a las polis griegas. Las polis griegas en un principio estaban en conflicto, en guerra constante. Y para los griegos era vergonzoso que entre hermanas polis estén en guerra. Así que diseñaron una serie de actividades deportivas cuya intención era hermanarlas. Es decir, si tu poli y tu poli estás en guerra y llega esa época de deportes y van a participar, pues requisito, estar en paz.
firmen periodos de tregua, ya si quieren terminar los deportes pueden continuar con su guerra, pero tanto se habían entretenido en esas actividades deportivas que tras las actividades su odio, su rencor entre ellos había desaparecido. ¿Qué tal cumple su objetivo de hermanarlas o no? De hecho, muchachos, hoy en día nosotros también practicamos estos juegos panhelénicos, lo llamamos panamericanos, muchachos. ¿Cuál es su objetivo? También hermanar a los países de América. Si no fuese por ello, ¿qué sería de Perú, Chile? Cada rato guerra, Perú, Ecuador, cada rato guerra, ¿cierto o no? Panhelénicos, hermanar a las polis griegas. Otro de los aportes de los griegos está en el teatro, ¿ya? Los griegos y las griegas tenían su conchita acústica, como la de Mainei, así es, ¿ya? Bien, y ahí los griegos actuaban, ¿ya? Desnudos o a veces con una máscara nada más y narraban historias que ellos mismos diseñaban. Si tú estabas aburrido, estabas aburrida, ¿dónde te ibas a ver una historia? Al teatro. Hoy en día tú estás aburrido, estás aburrida, ¿dónde te vas a ver una historia? Al cine, pues muchachos, ya por eso que el teatro es el abuelo de los actuales cines. Y se crean dos géneros teatrales, muchachos, en Grecia, ya dos géneros teatrales. ¿Cuáles son? La tragedia y la comedia. ¿Quiénes son los representantes de la tragedia griega? Sófocles, Esquilo, Eurípides, ¿cierto o no? Y de la comedia, muy pocos lo saben, Aristófanes, muchachos, ¿ya? Por lo tanto, el teatro tal como lo conocemos es un aporte ¿de quiénes? De los griegos, ¿ya? Otro de sus aportes de los griegos está en la oratoria, en la oratoria. Vamos, ¿qué es la oratoria? Es el arte de saber expresarse, es el arte de saber desenvolverse, es el arte de saber hablar con elocuencia, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? ¿Quién es el más grande orador griego? El más grande orador es Demóstenes, muchachos, ¿ya? Tienen que apuntarlo siempre, ¿ya? Tienen que apuntarlo, tienen que subrayar, apuntarlo. Muchachos que se creen con buena memoria, tener 17, 18 cursos, pues lo veo un poco difícil, ¿ya? Apuntar, subrayar siempre, muchachos. Ya veo a alguien que no está apuntando, se ve que sabe mucho, lo voy a sacar acá y voy a preguntar. Demóstenes es el más grande orador griego, muchachos, ya es el más grande. Pero ¿sabían que Demóstenes era tartamudo? Demóstenes, su voz era más bajita que de tu profe de HU todavía, muchachos, ¿ya? Y así los grandes oradores de esos tiempos humillaron a Demóstenes, lo humillaron, ¿ya? ¿Y qué tal? Demóstenes se habrá deprimido y se habrá suicidado después de esto. No, pues él como toda persona supera sus limitaciones, pues muchachos, ya corrige sus defectos, ¿ya? Y así, para corregir su defecto de la tartamudez, ¿qué es lo que hace Demóstenes? Demóstenes se va al río y agarra piedritas de río, agarra y se le coloca en la boca y con eso gesticula por muchas horas, por muchos días. ¿Han intentado eso alguna vez ustedes, algo parecido? ¿Han puesto lápiz, lapicero ustedes alguna vez para mejorar su dicción o no? De hecho, pues ya, de hecho, ya. ¿Qué tal? ¿Mejora o no mejora su dicción? Sí, mejora algo. Y así con los días mejora mucho más. Y así Demóstenes corrige ese problema de la tartamudez. Para corregir el problema del volumen de su voz, ¿qué es lo que hace Demóstenes? Se va a la playa y grita más fuerte que las olas de la playa. ¿Qué hora hace más fuerte las olas de la playa? ¿De día o de noche? De noche por cuestión de la luna, ¿cierto o no cierto? Pero Demóstenes gritaba, se dice, más fuerte que las olas de la playa todavía. Y a veces en la noche se llevaba una amiguita y la hacía gritar también, que señoritas nos tienen que apoyar siempre, pues ya, convirtiéndose en el mejor orador griego, el padre de la oratoria. ¿De quién estamos hablando? Demóstenes. Otro de los aportes de los griegos está en la filosofía. En la filosofía, muchachos, ¿ya? Vamos, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es? La filosofía es el amor al conocimiento, es el amor a la sabiduría, muchachos. Bien, ¿cómo es la filosofía griega? ¿En qué está centrada la filosofía griega? ¿Se acuerdan de los chinos? ¿Qué dijimos? Los chinos, ¿qué se preocupan en su filosofía? ¿De qué se preocupan? ¿De comprender la verdad, la ciencia o formarnos como personas? Persona, la ética, la moral, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Los griegos no. La filosofía griega está centrada en conocer la verdad, en entender, en entender. Los griegos no quieren creer, quieren entender. Y para eso ellos inventaron un método, el método explicativo. Este método explicativo evolucionará en el método demostrativo.
Y ese método demostrativo se convertirá en el método científico. La ciencia, por lo tanto, tiene sus orígenes en la filosofía griega, muchachos. Quieren entender ellos, ¿ya? Bien, ¿quién es el padre de la filosofía? El padre de la filosofía es Tales de Mileto, muchachos, ya Tales de Mileto. Mileto, pues una colonia griega, muchachos, ya Tales de Mileto, así es. Sin embargo, él es el primer filósofo, sí, él es el primer filósofo, pero hay grandes filósofos, por ejemplo, Sócrates. Sócrates, él ha creado una técnica educativa llamada la mayéutica, muchachos, ¿ya? La mayéutica. ¿Alguien ha escuchado de la mayéutica? De hecho siempre hay un par. Sócrates no te enseña, esto es así, punto, obedece. No, Sócrates te enseña a que tú mismo encuentres la verdad, la correcta verdad, ya te enseña a pensar, él mismo te guía. ¿Cómo? En base a preguntas, esto es así, ¿qué más piensas tú? ¿Cómo puedes solucionarlo? Y de esa forma te ayuda a que tú llegues a la correcta verdad. A esa técnica se le conoce como la mayéutica, muchachos, el porqué de las cosas, ¿ya? Bien, Sócrates tiene su discípulo, ¿de quién hablamos? Platón, hablamos de Platón. Platón, ha creado una institución educativa llamada la academia, muchachos. ¿Qué es la academia? Es una especie de universidad donde se enseña gran cantidad de materias, gran cantidad, casi todas las materias. Por eso que hoy en día estas instituciones donde tú estás estudiando, ¿cómo se llama? Academia. ¿Por qué se enseña un solo cursito? No, una gran cantidad de materias. ¿Quién lo ha fundado? Platón, muchachos, ¿ya? ¿Cómo nos recordamos que Platón funda la academia? Fácil, para que tú, o cuando tú te vas a una academia a inscribirte, a matricularte en una academia, te cobran un Platón, ¿cierto o no es cierto? Ha subido, pues, ha subido, muchachos, ¿ya? Vamos, Platón tiene su discípulo, ¿de quién hablamos? Aristóteles. Aristóteles, al igual que su maestro, ha fundado una institución educativa, pero no lo llama academia, ¿cómo lo llama? El liceo, muchachos, ¿ya? Es igual, ¿ya? Es igualito. Aristóteles también tiene su discípulo, ¿de quién hablamos? Alejandro Magno. Él no es un filósofo, no, él es un gran rey, muchachos, ¿ya? Bien, a ver si la captaron, ¿ya? Bien, vamos, la filosofía griega, ¿en qué está centrada? En los valores, ¿en qué está centrada? En el conocimiento, en la razón, en la ciencia, ¿cierto o no es cierto? ¿Quién es el padre de la filosofía? No, de la oratoria no, de la filosofía. Tales de Mileto. Vamos, ¿quién crea la mayéutica? Sócrates. ¿Su discípulo de este? Platón. ¿De este? ¿Y de este? Vamos, unita más. ¿Quién es el fundador de la mayéutica? Vamos. ¿Quién funda la academia? ¿Qué? Platón, chiquita, Platón. Vamos, ¿y Aristóteles qué funda? El liceo, muchachos, ¿ya? Bien. Entre los grandes aportes también de estos griegos está en la estética, muchachos, ¿ya? En la estética. ¿Qué es la estética? La belleza, muchachos, ¿ya? Hay que definirlo así más sencillo, ¿ya? La belleza, ¿ya? Bien. La estética es una rama de la filosofía que busca comprender dónde está la belleza, cómo hacer para que una obra artística sea considerada bella, muchachos, ¿ya? Y los griegos encontraron la respuesta para ellos, ¿dónde está la belleza? En la simetría, en la proporción. Bien, si tú vas a hacer una obra, sea pintura o una escultura, de una figura humana, esta tiene que ser simétrica, es decir, el lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho. Esa es belleza para ellos. Para que tú hagas una obra artística y sea bella, tiene que tener proporción, es decir, las partes deben estar ubicadas en lugares exactos, o sea, proporción. Para ellos la belleza también está en un cuerpo atlético, seas varón o mujer, si vas a hacer pintura, escultura, tiene que tener un cuerpo atlético. Eso es belleza para ellos, muchachos, ¿ya? ¿Dónde está la belleza? En la simetría, en la proporción, en un cuerpo atlético. De hecho, la altura perfecta para los griegos tiene que ser 7 veces el tamaño de su cabeza, muchachos, ¿ya? Es la altura perfecta si tú quieres hacer una figura humana, sea pintura o escultura. Bien,
Todos los campos abarcaron los griegos, muchachos, hasta en la estética abarcaron. Grandes aportes. Sin embargo, ¿por qué aporte se le recuerda más a los griegos? ¿Cuál es el aporte que más lo recuerdan de los griegos? La democracia, la democracia. ¿Qué tal? ¿Puedo decir que Grecia es la cuna de la democracia? No. ¿Qué tal? ¿Toda Grecia era democrática? No. ¿Esparta era democrática? No. ¿Macedonia? Tampoco. Entonces, ¿cuál es la verdadera cuna de la democracia? Atenas. Atenas sí es la cuna de la democracia. A corregir esos pequeños términos. Pero, profesor, sin admisión me viene, ¿cuál es la cuna de la democracia? ¿Está Grecia y Roma? Ahí sí, pues por lógica responderás Grecia, pues ya siempre con lógica, con criterio, pues ya. Bien, ¿qué es la democracia, muchachos? ¿Qué es la democracia? La democracia es el gobierno del pueblo. Listo, sencillo concepto, muchachos. Ya es el gobierno del pueblo. Hoy en día, el Perú, ¿qué tipo de democracia tenemos nosotros? Una democracia representativa. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes deciden el rumbo político de nuestro país? ¿Tú? ¿Tu papá? ¿O nuestros representantes? Nuestros representantes. Vamos, ¿quiénes? Los congresistas, los alcaldes. Ellos deciden nuestra política, muchachos. Por lo tanto, nuestra democracia es representativa. Sin embargo, en Atenas no. En Atenas, ¿qué tipo de democracia tienen? Una democracia directa. ¿Cómo es eso, profesor? Los atenienses se reunían en el ágora. Se reunían en el ágora. ¿Qué es el ágora? El ágora es la plaza central de debates y de decisiones políticas. Muchachos, ¿qué es el ágora? Plaza central de debates y de decisiones políticas. Aquí en Huamanga, ¿dónde estaría nuestra ágora? En el Parque Sucre, en la plaza. Y así los atenienses también se reunían en su ágora, muchachos. Todos los ciudadanos se reunían ahí y cada uno daba su punto de vista. Cada uno tenía cierto tiempito para opinar. Yo también opino, tú también, tal, 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 tal. Y luego de que todos opinen, se procedía a sufragar. Y de acuerdo a la mayoría se decidía. No decide una minoría, sino una mayoría, muchachos. ¿Qué tal? ¿Es el gobierno donde todos participan? Sí. ¿Qué tal? ¿Es el gobierno de la mayoría? Sí. Eso es democracia. Gobierno de todos, gobierno del pueblo, muchachos, ¿ya? Bien, ¿quién es el padre de la democracia? ¿Quién es? Voy a poner una P de padre, ¿ya? El padre de la democracia es Clístenes. Es Clístenes. ¿Por qué Clístenes es el padre de la democracia? ¿Por qué? Porque él establece un principio llamado la isonomía. La isonomía. ¿Qué es la isonomía? Apúntalo. Isonomía significa igualdad política ante la ley, muchachos, ¿ya? Igualdad política ante la ley. Hasta antes de Clístenes, solo quienes gobernaban Atenas, los ricachones nada más, solo los ricos, los pobres no. Bien, ¿quién es el profesor más ricachón de la academia? ¿Chichu? ¿Qué curso? Ya, Chichu de economía, muchachos, ¿ya? Vamos, antes solamente tu profesor Chichu podía participar en la democracia ateniense, es decir, solamente él ocupaba un cargo público, ¿ya? Solamente él. En cambio, tu profesor Walter, pobretón, nada que ver. ¿Qué cosa nomás tenía derecho el profesor Walter en Atenas? Pues opinar en el ágora y solamente sufragar, pero ocupar un cargo público, nada que ver, muchachos, ¿ya? Antes, entonces, ¿quiénes gobernaban? ¿El pueblo o los ricos? Los ricos. Pero Clístenes aplica un principio, ¿cómo se llama? La isonomía. No importa cuán rico, no importa cuán pobre seas, en derechos políticos son iguales. Ahora el profesor Walter con la isonomía, ¿ya puede ocupar un cargo o no? Sí, claro, si es que la gente le designa esa función, ¿ya? Entonces no solamente el profesor Walter, sino amigo, usted también, usted también, usted también. Dígame, ¿quién está gobernando ahora con Clístenes? ¿Solo los ricos o todos? Eso es gobierno del pueblo, ¿cierto o no es cierto? Democracia. Sin embargo, la democracia de Clístenes tiene un pequeño defecto. ¿Cuál es ese defecto? Los cargos no eran remunerados, muchachos, ¿ya? Es decir, no se pagaba. El profesor Walter ya está feliz porque ocupa un cargo, sí, pero no me pagan, el Estado no me paga. Por lo tanto, si a mí no me remuneran por ocupar un cargo público, dígame, eso, que no me remuneran, conmigo, ¿qué hará? ¿Me alienta o me desalienta a participar en la política?
me desalienta. Por lo tanto, ¿qué preferirá el profesor Walter? ¿Ocupar un cargo público o dedicarse a las actividades cotidianas? Claro, me dedicaré a dictar clasecitas y así gano algo mejor, ¿cierto o no es cierto? Entonces, eso desanima a la gente a participar. ¿Tienen el derecho de participar en el gobierno? Sí, pero lo desanima porque no lo remuneran. Ese pequeño defecto con los años va a ser corregido. ¿Quién corrige? ¿Quién perfecciona? ¿Quién consolida? La democracia la consolida Pericles, muchachos, ¿ya? La consolida Pericles. ¿Cómo la consolida? La consolida con un principio llamado la mistoforia. La mistoforia, muchachos, ¿ya? ¿Qué es la mistoforia? Apúntalo, la remuneración a los cargos públicos, la mistoforia, ¿ya? Bien, la mistoforia es aquel principio político que establece que todos los cargos deben ser debidamente remunerados, ¿ya? La mistoforia. Bien. Por lo tanto, si ahora los cargos van a ser debidamente remunerados, dígame, ¿eso al profesor lo alienta o lo desalienta a participar? ¿Lo alienta solamente el profesor o a ustedes también? También. Por lo tanto, ¿quién está haciendo que el pueblo tenga más interés de participar en el gobierno? Pues Pericles, consolidando, perfeccionando la democracia. ¿La captaron o no la captaron? Bien, vamos, ¿quién es el padre de la democracia? ¿Con qué principio? ¿Qué es la isonomía? Ante la ley. Pero ¿qué defecto tiene? No es remunerado. Vamos, ¿quién la consolida la democracia? ¿Con qué principio? ¿Qué es la mistoforia? Remuneración. Y así, muchachos, hemos hablado de su democracia. ¿Qué tipo de democracia es? Directa. Vamos, hoy en día en el Perú, ¿todos pueden participar en la democracia peruana? ¿Todos los peruanos? ¿Que los presidiarios también? ¿Los niños también? ¿Los extranjeros también? Hay requisitos para ser ciudadano, muchachos, ¿ya? Hay requisito. Acá también en Atenas hay requisito para ser ciudadano. Requisito para ser ciudadano en Atenas, 1, ser varón, mujeres, no. Segundo requisito, ser un varón libre, esclavos, no. Tercer requisito, ser hijo de padre y madre ateniense, extranjeros, no. Cuarto requisito, mayoría de edad, menores, no. Quinto requisito, haber prestado servicio militar, cobardes, no. Por lo tanto, ¿quiénes no pueden ser ciudadanos en Atenas? Esclavos. ¿Quién más? Extranjeros. ¿Quién más? Los niños. Bien, los cobardes, ¿cierto o no? ¿Qué tal? ¿Las mujeres podían ser ciudadanas? No pueden ser ciudadanas, muchachos. Ya las mujeres tienen otra función. ¿Qué función tienen? Las actividades domésticas. ¿Quién va a criar y va a formar al buen muchacho? ¿Quién es más disciplinada, muchachos? La mujer, ¿cierto o no? ¿Quién va a formar al muchacho? Por lo tanto, ¿cuál era su objetivo de la mujer? Las actividades domésticas. Así es, ¿ya? Así, señoritas, ustedes en la antigua Atenas tenían que esperarnos a nosotros, sus esposos, hasta altas horas de la noche. Tenían que esperarnos, sobre todo, remojando bien su ropa para que las ayudemos a lavar, porque éramos conscientes nosotros sus tiempos, ¿ya? Bien, se acabó los aportes. ¿Qué tal? ¿La captaron o no la captaron? Listo, ¿ya? Veamos ahora los periodos griegos, ¿ya? Los periodos de la historia griega, ¿ya? El primer periodo de la historia griega se llama así, el periodo cretense, o si tú quieres puedes llamarlo el periodo minoico, ¿ya? Bien, ¿por qué se llama periodo cretense, profesor? ¿Por qué? Se llama así porque se refiere a los primeros habitantes de Grecia. ¿Y dónde se desarrollaron esos primeros habitantes? En la isla de Creta. Bien, la isla de Creta, muchachos. Vamos, de Creta hay que recordar 3 informaciones importantes, ¿ya? 1, Creta es la primera civilización de Occidente. Vamos, muchachos, ¿cuál es la primera civilización de la historia? En Mesopotamia está. ¿Cuál es? Sumeria. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, pero está en Oriente, pues, profesor, y en Occidente tiene su primera civilización. Sí, ¿quién es? Creta. Es la primera civilización de Occidente. Segunda información, Creta, como primera civilización, son los primeros en crear cultura, conocimiento, escritura, etcétera, etcétera. Y todos esos conocimientos diseñados, esa cultura creada por los cretenses, lo van a difundir por toda la península.
y estos futuros griegos asimilarán esos conocimientos. Creta se está comportando como una madre que deja su experiencia a sus pequeñines. ¿Qué tal? Segundo dato, Creta es la cultura matriz ¿de quién? De Grecia. ¿Puedo decir que es su cultura matriz? Sí. ¿Qué le está heredando? Su cultura, ¿cierto o no? Cultura matriz. Tercera información, ¿Creta es una isla o es un continente? Por lo tanto, ¿a qué se dedicaron? A la talasocracia. ¿Qué es la talasocracia? Explico. Puedes resumirlo como comercio por mar, pero para que no haya dudas, lo explico, ¿ya? La talasocracia es aquella sociedad que basa como principal fuente de ingreso económico al comercio marítimo, muchachos. Ya por eso, si quieres, puedes resumirlo como comercio marítimo. 3 datos de la isla de Creta, en el orden mencionado. Creta, 1 es la primera. ¿De dónde? De Occidente. 2, Creta es la cultura. ¿De quién? De Grecia. Y 3 son los primeros talasocráticos. Bien, nosotros vimos que los griegos, ¿dónde se desarrollaron? ¿En qué península? ¿Cómo se llama? Balcanes. Pero como su geografía es agreste, seca, poca para la agricultura, ¿a qué se dedicaron los griegos? Al comercio marítimo, a la talasocracia. ¿En qué mar? Egeo. De eso podemos sacar una conclusión, que Grecia, ¿dónde se ubica? En los Balcanes. Pero el eje de su actividad económica estaba ¿en qué mar? Egeo, muchachos, ¿ya? Porque se dedicaban ¿a qué actividad? Talasocracia. Bien, bien, bien. Los griegos se dedicaron, los cretenses se dedicaron al comercio en el mar Egeo, muchachos, ¿ya? En el mar Egeo, ¿ya? Bien, bien, bien. A este periodo, si tú quieres, puedes llamarlo periodo minoico también. ¿Por qué? Porque acá en este periodo, a sus reyes, ¿con qué nombre los llaman? Minos. Se le llaman Minos, muchachos, ¿ya? Minos, de ahí su nombre, minoico, ¿ya? En este periodo, los cretenses tuvieron una capital. ¿Cuál es la ciudad capital? La ciudad capital es la ciudad de Nosos. Se escribe Nosos, se escribe Cenosos, pero se pronuncia Nosos, muchachos. Se escribe Cenosos, se pronuncia Nosos. Esta cultura va a ser estudiada por este arqueólogo, Evans, Arthur Evans, muchachos, ¿ya? Evans. Cuando Evans estudia acá a la cultura cretense, se sorprende. Le gusta la arquitectura cretense. 3 son las características que sorprenden de la arquitectura cretense a Evans, muchachos, ¿ya? Primera característica de la arquitectura cretense. 1, eran tan adineradas esta gente de acá, estos cretenses tan adineradas, que sus viviendas no eran viviendas comunes, eran palacios, muchachos, ¿ya? Abundaban muchos palacios. ¿Y de quién su palacio era más grande? Del rey Minos, naturalmente. Si tú quieres, lo puedes llamar palacio del rey Minos, palacio de Creta o palacio de Nosos, es lo mismo. ¿Cuán grande es este palacio de Creta, profesor? Tan grande como para albergar hasta 1000 habitaciones, gigantesco. Primera característica, era palaciega la arquitectura cretense. Segunda característica, cuando Evans empieza a desempolvar toda la tierra, el polvo de estos palacios, empieza a encontrarse con muchos colores. Esto de la página 88 es un fragmento de uno de los murales de ese palacio de Creta, muchacha. Es un fragmento de la página 88. Como ustedes ven, ¿cómo es? ¿Cómo es la arquitectura cretense? ¿Es monócroma o polícroma? Polícroma. Y los colores se han mantenido vivos por miles de años. No cientos, sino miles de años se han mantenido vivas. Segunda característica, polícroma, muchachos. Tercera característica, ¿qué tal? ¿Esta arquitectura cretense es gigantesca o no? Sí, sus palacios son enormes, muchachos, ¿ya? Son enormes. Y sus corredores, por lo tanto, también son enormes, extensísimos corredores, ¿ya? De nosotros, nuestros corredores también son larguitos, Imagínate en ese palacio enorme, eran larguísimos y eran estrechos, de 1 metro más o menos así, y eran serpenteantes. Como es enorme el palacio, un corredor se cruza con otro, daba la apariencia de ser un laberinto. Tercera característica, laberintosa, muchachos. ¿Para qué le hicieron así laberintosa a estos? ¿Para qué? ¿Qué pasa si tú eres el rey de Creta y te van a invadir? Mientras estos están, los invasores, mientras están desorientados, ¿tú qué harás?
Escapar para desorientar a los invasores. Triple característica de la arquitectura cretense que sorprende a Evan. 1, su arquitectura era palaciega. Segunda característica, polícroma. Y tercera, laberintosa, muchachos. ¿Ya? No olvidarse que en este periodo son talasocráticos, se dedican al comercio marítimo. No olvidarse que ellos diseñaron acá una escritura lineal A, que hasta ahora no ha sido descifrada. Esta escritura lineal A no ha sido descifrada. Estamos esperando un genio que pueda descifrar esta escritura lineal A. Estamos esperando. Yo estos días estoy ocupado, no puedo, muchachos. ¿Ya? Bien, en este periodo le van a rendir culto a un animal cachudazo, muchachos. ¿Ya? ¿A qué animal le rendirán culto en este periodo? Al toro, naturalmente, pues ya, por su fuerza, por su virilidad. Combina estos tres elementos, combínalo, que le rinden culto al toro. 2, que su arquitectura es laberintosa. Y 3, que culto al toro, laberintosa, y que sus reyes se llaman Minos. ¿Qué leyenda se creará acá? La leyenda del laberinto del Minotauro. ¿Qué nos dice esta leyenda? Que debajo del palacio de Creta había un laberinto, y en este laberinto habitaba un monstruo, parte Dios, parte humana, parte toro, y que gustaba solamente alimentarse de carne, pero de señoritas vírgenes nada más. Y su apetito cada vez se hacía más constante, y exigía cada vez más señoritas vírgenes, y era necesario reclutar más de estas chiquitas de todos estos rincones para satisfacer el hambre de este monstruo. ¿Qué pasa si el coordinador de la academia, Cadia, trae al Minotauro acá a la academia? Pobrecito, muere de hambre, anémico, muchachos. ¿Ya? ¿Qué culpa tiene Minotaurito, muchachos? Bien, interesante este periodo, interesante. ¿Cómo llega a su fin este periodo? ¿Cómo llega a su final? Llega a su fin con la invasión de los aqueos. Por lo tanto, ahora, ¿quiénes controlan estas tierras? Los aqueos. Por eso se viene el periodo aqueo, el periodo de dominio aqueo, muchachos. ¿Ya? Bien, ¿cómo así los aqueos dominaron, profesor? Veamos, ¿ya? Amigos míos, ¿cómo se llama toda esta península donde estaba Grecia? Balcanes. Dentro de esta península hay pequeñas penínsulas todavía. Hay, por ejemplo, al sur hay una península, el Peloponeso. En el futuro, ¿quiénes se desarrollarán acá? Esparta, no olvidarse, Esparta. En el centro hay otra península, el Ática. En el futuro, ¿quiénes se desarrollarán acá? Atenas, ¿ya? Bien, los aqueos migraron por el norte descendieron y se establecieron en el Peloponeso, al sur. Ahí van a fundar una ciudad capital llamada Micenas. Y desde Micenas los aqueos atacarán a la isla de Creta, muchachos. ¿Cómo la someten? Es que los aqueos invaden con armaduras completitas de bronce. Hierro no conocen todavía, ¿ya? De bronce. ¿Qué tal? ¿Ustedes han visto las películas griegas? ¿Qué tal? ¿Sus armaduras son completitas o no? ¿Quiénes iniciaron ese estilo de lucha, de combate con armaduras completas? Los aqueos, por eso que los futuros griegos la observan y la imitan, pues, ¿ya? Los aqueos imitaron y así sometieron a la isla de Creta. Vamos, ahora, ¿desde dónde se gobernará estas tierras? ¿Dónde está el centro de poder ahora en estas tierras? ¿En Creta o en el Peloponeso? Claro, en el Peloponeso. ¿En qué ciudad exactamente? En Micenas. Por eso que este periodo, si tú quieres lo puedes llamar micénico. Micénico, muchachos, ¿ya? ¿La captaron o no la captaron? Bien, este periodo ya no va a ser estudiado por Evans. Ya no. Este periodo va a ser estudiado por otro arqueólogo, Schliemann. Henry Schliemann, muchachos, ¿ya? Henry Schliemann. En este periodo ya no tendrán la escritura lineal A, sino lineal B. Esta sí va a ser descifrada, ¿ya? Va a ser descifrada. Michel Ventrix. No nos interesa, ¿ya? Nos interesa solo saber acá, lineal A, acá, lineal B, que ha sido ya descifrada, ¿ya? En este periodo a sus reyes ya no se le llaman Minos, ya no. En este periodo a sus reyes, ¿cómo se le llaman? A sus reyes se le llaman los Wanax, así es, ¿ya? Los Wanax, en este periodo. En este periodo, ¿quién le estudia? ¿Evans o Schliemann? Schliemann. Muchachos, ¿sabían que Schliemann ni siquiera era un arqueólogo profesional?
era un aficionado nomás, Schliemann, ¿eh? Era un aficionado. Y la gente se burlaba de él. Y de hecho, ¿qué decía Schliemann? Schliemann, pues, él creía que todo lo que decía Homero en la Ilíada era cierto, muchachos. ¿Ya? ¿Tú qué dices? ¿Lo que hizo Homero en la Ilíada es cierto o es literatura? Literatura, y todo el mundo le dice, pues, oye, eso es literatura, empieza a diferenciar lo que es historia con literatura. Pero para Schliemann muchas cosas que narraba Homero eran ciertas. Y empieza a excavar, a hacer prospecciones, excavar, y encuentra esta ciudad, Troya. Encuentra Troya, muchachos, ¿ya? Se supone que Troya no debe existir, pero él lo está encontrando. De hecho, él encuentra esta máscara, muchachos. Ya, uy, me salió chueco. ¿Ya? Encuentra esta máscara. Esta máscara le pertenece a un rey. Esta máscara salió choquita, muchachos, ¿ya? Es la máscara del rey Agamenón. La máscara del rey Agamenón. ¿Le suena ese nombre, Agamenón? De hecho, la máscara de Agamenón está acá, en la página 92. Esta es la correcta máscara de Agamenón, ¿ya? De oro. Yo lo he hecho más o menos, muchachos, ¿ya? Bien, vamos, Agamenón, ¿rey de dónde? De Micenas. Su hermano de Agamenón, ¿quién es? Menelao. ¿Rey de dónde? De Esparta. Su mujer de Menelao, Helena, secuestrada ¿por quién? París. Por lo tanto, si encuentra la máscara del rey Agamenón, encuentra Troya. ¿Qué tal lo que dijo Homero en la Ilíada? ¿Es pura literatura? No. Por lo tanto, posiblemente acá se dé o se ha dado la guerra de Troya. Es decir, la guerra de Troya, sí, posiblemente haya sido un hecho histórico. ¿Y quién lo ha demostrado? Alguien que ni siquiera es un arqueólogo profesional, muchachos. ¿Ya? ¿Cómo quedaron los otros historiadores arqueólogos? Pues apenados, avergonzados, pues, ¿ya? Bien, la guerra de Troya, así es. ¿Por qué se dio la guerra de Troya, profesor? Bien, los troyanos habitaban en el Asia Menor. Muchachos. Y desde ahí controlaban el comercio de este mar, Egeo. Es importante por su comercio. ¿Por qué también es importante el Egeo? Porque te da acceso comercial hacia este otro mar. ¿Cómo se llama este mar? El Mar Negro. ¿Y por qué es importante el Mar Negro? Rico en metales, muchachos, ¿ya? Como por ejemplo el cobre, el estaño, por ejemplo. ¿Quiénes controlaban esas rutas comerciales? Los troyanos. Pero como los aqueos, los micénicos, están en el Peloponeso, también quieren el Egeo y también quieren el Negro. Por eso que buscan el apoyo de todas las ciudades griegas para la guerra con los troyanos. Dígame, por lo tanto, ¿cuál es la causa real de la guerra de Troya? ¿Comercio de dónde? ¿Del Perú? ¿De qué mar, pues? Egeo. ¿Para ingresar a qué mar? Negro. ¿Qué tal? ¿Puedo decir que la causa era por rutas comerciales o no? Sí. Y lo de Helena fue simplemente un pretexto, muchachos. ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? ¿Una guerra se puede dar por una mujer? La guerra no se da por una persona, no. Una guerra se da por cuestiones más importantes, por territorios, por recursos, por economía, muchachos. Lo de Helena fue simplemente un pretexto nada más, ¿ya? Bien, vamos, Schliemann sorprendió. ¿Cómo llega a su fin este periodo? ¿Cómo llega a su fin? Con la invasión de pueblos indoeuropeos. ¿Los indoeuropeos qué metal conocen? Hierro. ¿Quiénes invaden? Primero los dorios y con el tiempo los jonios. De hecho, ¿qué hay más? ¿Ya? Nos interesan estos nada más, ¿ya? Dorios y jonios. Primero, ¿quiénes invaden? Los dorios. ¿Con qué metal invadieran ellos? El hierro, muchachos, ¿ya? Recién los griegos van a conocer el hierro. Dígame, por lo tanto, Grecia es una cultura que nace ¿en qué edad de los metales? ¿Bronce o hierro? Bronce. En el minoico, bronce. Micénico, bronce. ¿Cuándo recién conocen el hierro? Con la invasión de ¿quiénes? Dorios. Por lo tanto, ahora, ¿quiénes controlan estas tierras? Los dorios. Se inicia el tercer periodo en la historia griega, muchachos, ¿ya? El periodo de dominio dorio. El periodo de dominio dorio.
De los dorios, ¿ya? Bien, ¿por qué se llaman dorios? ¿Por qué se llaman dorios? Dorios se llaman así porque son descendientes de Doro. ¿Quién es Doro? Doro es el nieto de Hércules, muchachos, ¿ya? Si en el salón hubiese algún descendiente de los dorios, ahorita los reconoceríamos. ¿Por qué? Porque estos son altos, blancos, robustos, cabellera larga, rubia, ojos claros, guerreros. Así son los dorios, muchachos, ¿ya? Los dorios, porque son nietos de Hércules, pues, ¿ya? Los dorios, ¿cómo invadieron? Fíjense, los dorios invadieron al Peloponeso. ¿No ve que invadieron a los micénicos? Invadieron al Peloponeso y se mezclaron con la gente del Peloponeso, así como España con el Perú se mezclaron. Y de ese mestizaje de los dorios en el Peloponeso surge un pueblo, Esparta. Por eso que, ¿cómo son los espartanos? Guerreros de esas características físicas, porque son descendientes ¿de quiénes? De los dorios. Con el tiempo, los jonios invaden, ¿pero dónde? Al Ática. Los jonios son más intelectuales, ¿ya? Vamos, los jonios también se mezclan en el Ática, y ahí, de esa mezcla, en el Ática de los jonios, ¿qué pueblo surge? Atenas, que son también guerreros, pero también son intelectuales. De ahí los atenienses nacen. ¿La captaron? En resumen, espartanos son descendientes ¿de quiénes? ¿Y atenienses? Jonios, correcto. Resumen, muchachos, resumen. ¿Cómo termina el primer periodo cretense minoico? ¿De quiénes? Aqueos. ¿Cómo termina el periodo micénico? Aqueo. De los dorios y jonios, correcto, ¿ya? Los dorios ahora gobernarán estas tierras. Ellos la gobiernan, ¿ya? ¿Los dorios son guerrerazos? Sí, son guerreros, pues muchachos, ¿ya? El problema es que como son guerreros, no van a tener escritura, son pueblos ágrafos, no tienen escritura. Y como no tienen escritura, ¿qué va a pasar en ese periodo? No hay fuentes escritas, muchachos, ¿ya? Por eso este periodo, ¿cómo se le va a llamar? El periodo oscuro. ¿Por qué se le llama periodo oscuro? Porque no hay información. ¿Oscuro para quién es? ¿Para ellos o para nosotros? Para nosotros, que no sabemos qué pasó en ese periodo, muchachos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay fuentes escritas, no hay fuentes escritas, ¿ya? Bien, lo poco que sabemos de este periodo oscuro de los dorios es que en este periodo se van a levantar las acrópolis. Se levantan las acrópolis. Acro, altura, polis, ciudades. ¿Qué son las acrópolis? Por lo tanto, son ciudades en las alturas, en las montañas, en las alturas. ¿Para qué? Yo les dije en un principio, los griegos, ¿cómo estaban, muchachos? Entre ellos, en constante guerra. ¿Y dónde te puedes defender mejor? En las alturas. Por lo tanto, ¿con qué objetivo se hacía? Defensivo, militar, estratégico, muchachos, ¿ya? Por eso que todas las polis, ¿dónde se iniciaron? En las alturas, y todas tendrán su acrópolis. De nosotros los huamanguinos, ¿dónde estaría nuestra acrópolis? En Picota. Ahí hubiera empezado todo, muchachos, ¿ya? Con cuestiones defensivas, ¿ya? Pero con el tiempo, cuando los enfrentamientos empezaron a reducir, ¿qué van a hacer los griegos? Van a descender, y las acrópolis, ¿para qué ya se usarán? Pues como centros religiosos, muchachos, ¿ya? Bien, todas las polis tienen sus acrópolis. ¿Y quién tendrá su acrópolis más bonita? Atenas, naturalmente, ya lo veremos después. Muchachos, entonces, ¿qué son las acrópolis? ¿Son ciudades dónde? ¿Con qué objetivo? 1, defensivo. Y 2, con el tiempo, centros religiosos. Lo poco que sabemos de este periodo también es que acá se van a formar los oikos. Los oikos. ¿Qué son los oikos? Correcto. Definamos a los oikos, muchachos, ¿ya? El oiko es la unidad básica de la sociedad griega, muchachos, ¿ya? Es la unidad básica de la sociedad griega. Yo te pregunto, unidad básica de la sociedad peruana. La familia. Por lo tanto, ¿qué es el oiko? La familia. Bien, pero para los griegos la familia no solamente eran las personas, no, sino también el bien inmueble donde la habitan, el predio, es decir, su casa. Por eso que cuando tú buscas en tu libro qué es un oiko, ¿qué vas a encontrar? Casa. Pero no solamente la casa, son las personas también que es considerada familia, muchachos.
Sin embargo, un oiko no es una familia nuclear, es una familia extensa, son varios acá. ¿Qué tipo de casa? ¿Será pequeñita o grandes haciendas? Son haciendas. Por eso busca qué es un oiko, encontrarás casa, hogar, familia, hacienda vas a encontrar, ¿ya? Son haciendas gigantescas. ¿Y qué tal? Si hay muchas personas en este oiko, ¿será fácil o difícil administrar sus recursos? Por eso que surgen los oikos nomos, oikos nomos, oikos nomos. ¿Qué es eso? La economía, pues muchacho, administración de los recursos, ¿ya? Bien, los oikos. Te pregunto, ¿cuál es la unidad básica de la sociedad del Tahuantinsuyo? Igualito. Oikoayu es lo mismo, muchachos, ¿ya? Nada más en este periodo. El siguiente periodo se llama el arcaico. Se llama el arcaico, así es. En el arcaico hay muchos acontecimientos. Como nos recordamos, así, JPC, así se van a recordar, ¿ya? JPC. Profe, ¿por qué JPC? J, porque acá se van a diseñar los juegos panhelénicos. P, porque acá se van a formar las polis. Y C, van a expandirse y fundar colonias. Bien, empezamos con J de los juegos panhelénicos. Vamos, ¿cuál era su objetivo de estos juegos? Unificar, hermanar a las polis griegas, muchachos, ¿ya? Era hermanarlos. En realidad hay varios tipos de juegos panhelénicos, son varios, ¿ya? Nos interesa uno de ellos, los Juegos Olímpicos. Se llaman Juegos Olímpicos porque nacen en Olimpia. ¿Dónde está Olimpia, profesor? Olimpia está en el Peloponeso, vecina de Micenas, muchachos, ya vecina de Micenas, se llama Olimpia, ¿ya? Pero eran tan bonitas estas actividades deportivas que se hacían en Olimpia que otras polis en el futuro la copiarán. Otra también, y otra también, y otra también. ¿Y quiénes van a hacer los Juegos Olímpicos más grandes y más bonitos? En el futuro, Atenas, que se hacía en honor a su dios más importante, Zeus. ¿Cada cuántos años? 4. Te lo pregunto otra vez. Muchachos, los Juegos Olímpicos, ¿dónde nacen? ¿En qué península? Peloponeso. Pero con el tiempo, ¿quiénes van a ser los más grandes? ¿Cada cuántos años? ¿En honor a qué Dios? ¿Quiénes lo hacían? ¿Varones o mujeres? Solamente varones y completamente. Sí, el término correcto estás. Completamente. ¿Por qué lo hacían así desnudos? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver. ¿Cómo que para ver, chiquita? ¿Cómo que para ver? Con dos teorías, muchachos, ¿ya? Vamos, 2 teorías nos explican. ¿Para qué lo hacían desnudos? Uno, para evitar la suplantación, muchachos, ¿ya? En un principio, los griegos, en un principio sí lo hacían con traje, con ropa lo hacían, ¿ya? Sin embargo, había muchas actividades, una de ellas era el atletismo, en el cual exigía que tu atleta corras de una distancia larga a otra, ¿no? Por ejemplo, de Huamanga hasta Huanta, correr rápido. De poder, si se puede, los varones podemos hacerlo, pero estamos llenos de músculos nosotros los varones y éramos muy pesados nosotros. Así que las ciudades vecinas, ellos aprovechaban y encontraban algunas mujeres que eran más ágiles, con un cuerpo más ágil las mujeres que los varones, y las disfrazaban de varón, le ponían pelos ahí en su pecho, etcétera, y pues así se disfrazaban y ganaban esta competencia porque eran más ágiles, pues ya, se llevaban el premio. Para evitar eso se decidió hacer completamente, vamos, ¿con qué objetivo? Uno, evitar las suplantaciones. Pero una segunda teoría es pues como un culto a la belleza. Vamos, para ellos la belleza, la estética, ¿en qué estaba? Simetría, proporción. Y en 4 años de entrenamiento ellos habían corregido, habían esculpido bien su cuerpo, muchachos. Y a la hora de la hora sacaban la ropa para demostrar qué ciudad tenía el mejor cuerpo, qué ciudad tenía la mejor estética, con un segundo objetivo, como un culto a la belleza, muchachos, ¿ya? Bien, ¿cuál era el máximo galardón de estas competencias? Una corona de laureles o de olivo, muchachos, ¿ya? De olivo. Profesor, eso no vale nada, ¿qué importa? Es más el honor, muchachos, ¿ya? Bien, acá también se configuran las polis, es decir, se forman las polis. ¿Qué es una polis, jóvenes? Ciudades-estado. Bien, ¿cómo así surgen las polis? Pues de los oikos. ¿Qué era un oiko? Oiko, familias, nucleares o extensas. ¿Cuál era el término correcto de los oikos? ¿La definición correcta?
la unidad básica de la sociedad griega. ¿Y eran extensas o no? Sí. ¿Cómo nacen los polis? De la agrupación de oiko. Oiko, 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 oiko. De la agrupación de oikos nacen las polis. Nacen las polis, muchachos, ¿ya? Sin embargo, en este periodo arcaico, los griegos se confiaron. Va a haber un auge comercial y la gente se confía y crece exageradamente. No va a haber un control de natalidad, muchachos, ¿ya? Y crece exageradamente, tendrán varios hijos. Hay un crecimiento demográfico. Y si hay crecimiento demográfico, ¿qué va a pasar? Van a luchar por qué cosas? Por territorios, por tierras, ¿ya? Así que el Estado, ¿qué solución dará ante tanta demanda y guerras por tierras? Pues expandirse. ¿Dónde, profesor? Por las costas de este mar. ¿Cómo se llama este mar? Mediterráneo. Fundarán colonias acá en España, en Francia. ¿Cómo se llama este país? En forma de bota, Italia. Y fundarán acá al sur de Italia. Estas colonias al sur de Italia, los romanos lo van a llamar así. Lo van a llamar la Magna Grecia. ¿Qué significa Magna Grecia, profesor? ¿Qué significa la Gran Grecia? La poderosa Grecia significa. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Esas colonias que están al sur de Italia son ricas en recursos naturales como betún, miel, madera, etcétera, etcétera. Y a cada rato comercializan, muchachos. Por lo tanto, si hay comercio, ¿qué cosa hay? Dinero. De todas las colonias que tiene, estas son las más ricas, casi tan ricas como la misma Atenas. Imagínate una colonia ser más rica que una ciudad importante, imagínate, ¿ya? Por eso que se le llamó la Magna Grecia. ¿Por qué? Porque son prósperas económicamente. Muchachos, ¿dónde está la Magna Grecia? ¿En Chile? ¿Dónde está? En Italia. ¿En qué parte de Italia? ¿Al norte o al sur? Al sur. ¿Por qué se caracteriza la Magna Grecia? Prósperas, ¿ya, muchachos? Prósperas, ¿ya? Otra de sus colonias de los griegos está acá, en las costas del Mar Negro, ¿ya? Bien, esa colonia lo van a llamar así, Bizancio, Bizancio. ¿Les suena su nombre Bizancio? La futura Constantinopla, muchachos, ¿ya? Vamos, ¿por qué es importante Bizancio, Constantinopla? ¿Por qué? Si tú quieres viajar de Europa a Asia o viceversa, ¿por dónde tienes que pasar sí o sí? Bizancio-Constantinopla. ¿Qué es Bizancio-Constantinopla? Es un puente comercial que comunica Occidente y Oriente, Europa y Asia, muchachos, ¿ya? Europa y Asia, ¿ya? Es decir, Constantinopla, ciudad romana, en un principio era una colonia ¿de quiénes? De los griegos. A tener en cuenta eso, muchachos, ¿ya? A tener en cuenta, ¿ya? Bien. Pero no nos olvidemos la razón del por qué están expandiéndose. ¿Por qué se están expandiendo? Por un crecimiento demográfico, no olvidarse. No todas las ciudades griegas van a fundar colonias, no todas, solamente algunas nada más. Y esas polis que van a fundar colonias, ¿con qué nombre se le va a llamar? Metrópolis. Las metrópolis, muchachos, ¿ya? ¿Qué son las metrópolis? Son ciudades que fundan colonias, muchachos, ¿ya? Son ciudades fundadoras de colonias, llamadas cabezas de región, ¿Por qué se les llaman cabezas de región, profesor? ¿Por qué? Porque son centros que administran a colonias, a otros territorios, son centros administrativos, son cabezas de región. ¿Por qué cabezas? Porque administran como una cabeza a sus extremidades. Vamos. Si mi cabeza le dice a mi boca habla, ¿tiene que hablar? Sí, así se comporta una metrópoli, ordenando a sus colonias porque están sometidas a ella, ¿ya? A la metrópolis. Si mi cabeza le dice a mi mano escribe, ¿tiene que escribir? Sí, así se comporta una metrópoli, ordenando a sus colonias en tanto es su dueña. Si mi cabeza le dice abajo, párate, a mis pies no estés caminando, párate, ¿tiene que detenerse o no? Sí, así se comporta una metrópolis. ¿Qué es una metrópoli? Resumen, ciudad fundadora de colonia, cabezas de región. ¿La captaron o no la captaron? A ver, voy a preguntar. Amigo mío, dígame un número cualquiera, por favor. 15. Izquierda, derecha. O medio. Medio, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mi amigo de polera negrita. Mi amigo. Usted, póngase de pie, amigo mío. Fuerte, por favor, fuerte. El saloncito es grandecito. Fuerte, por favor. Póngase de pie. Usted.
Dígame usted, el de polera. Dígame usted, amigo mío, los demás callados, ¿eh? Colaboramos con el silencio. Dígame usted, ¿cuál es la diferencia? Hoy, creo que este muchacho, el que retiró la semana pasada, delegada, ¿ya llegó? ¿Vino o no el que retirado? Delegado, delegada. ¿No vino? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ya? Bien, dígame usted, amigo mío, dígame usted, ¿cuál es la diferencia entre una polis, una acrópolis y una metrópolis? Una, por favor. Los demás callados. Dígame usted. No, no, en orden. ¿Qué es una polis? Siga, 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 siga. ¿Mm? Yo nunca he dicho nada de eso de cuatro, ¿ah? Vamos. ¿Qué es una polis? Al punto. ¿Qué es una polis? ¿Qué tipo de ciudades? ¿Dependientes o independientes? ¿Son soberanas o no? De hecho, correcto, ya correcto. Ya una polis es una ciudad-estado autónoma, independiente, soberana. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Segundo concepto, amigo. Dígame, ¿qué es una acrópolis? Acrópolis es no, no, acrópolis, acrópolis. Altos, o sea, se ponían en la cima, sobre todo por la guerra. Ya, ¿son ciudades donde? En las alturas. ¿Para qué, amigo? Para defensa, o sea, para tener más dominio. O sea. Defensa militar, ¿no? ¿Y con el tiempo en qué se convirtieron las acrópolis? ¿En qué se convirtieron? En centros religiosos. ¿Quién tuvo su acrópolis más bonita, amigo? Chile, Perú. Atenas, ves que si te acuerdas, solo que no quieres, Atenas. Un tercer término, dígame, ¿qué es una metrópolis? Metrópolis es que cuando están divididas en colonias. Son ciudades coloniales que fundan colonias, ¿no? Que fundan, son fundadoras de colonia, conocidas como cabezas de región. ¿Por qué cabezas? Porque son centros administrativos. ¿Qué tal respondió el compañero? Bien, no mientan. Del 1 al 10, un 5, ¿no? Un 4 por ahí, ¿ya? Más o menos, pero puedes mejorar, por favor, ¿eh? Puedes mejorar, ¿ya? Bien, bien. Hasta acá, más o menos, ¿ya? En el periodo arcaico, jóvenes, en el periodo arcaico, en el periodo arcaico, se van a configurar las dos ciudades más importantes en Grecia, ¿ya? Se van a configurar. Bien, veamos a las dos ciudades más importantes de Grecia, ¿ya? Bien, solo sus características. Es puntual esto, así que a prestar atención, es puntual, ¿ya? Veamos a las más importantes, Esparta y Atenas, ¿ya? Bien, puntual muchachos, ya, puntual. Bien, los espartanos, ¿dónde se ubicaron? ¿En qué península? Peloponeso, ¿lo dije? Sí. Los atenienses, ¿en qué península? Ática, ¿lo dije? Sí, lo dije. Vamos, los espartanos, ¿son descendientes de quiénes? Dorios. ¿Y atenienses? Jonios, sí, lo expliqué. ¿Cuál es el objetivo de la educación en Esparta? Formar excelentes militares. Y en Atenas, ciudadanos. Explico. En Esparta la educación se iniciaba a los 7 años, el servicio militar, donde el niño de 7 años era pues desprendido del brazo de su madre, muchachos, ¿ya? Y la madre era valiente, pues, y la madre en vez de llorar le decía lo siguiente: hijo, vuelve con tu escudo o sobre ella. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa si retornes vivo o muerto, la cosa que te hayas convertido en un soldado, muchachos, ¿ya? Es como si te dijesen a ti, no importa cuánto te demores, lo importante es que vengas con tu título universitario, ¿ya? Es lo que importa, ¿ya? Bien,
Entonces, ellos desde los 7 años, ¿dónde los llevaban? A las quebradas alejadas, llenas de peligros, muchachos, ¿ya? ¿Para qué? Para que vuelvan a la ciudad. Si es que vuelven por su propia cuenta, ellos van a iniciar su preparación. Y si es que mueren en el proceso, qué mala suerte. Nunca estuvieron preparados, nunca estuvieron, ¿ya? No sirvieron para la preparación. ¿Hasta qué edad se preparaban ellos? Hasta los 60 años. Es decir, el servicio militar duraba hasta los 60 años. Toda su vida entrenando, alerta, pues muchachos, y si hay guerra tenían que participar sí o sí, de ahí que entrenaban hasta los 60 años. Su vida la hacían, pero siempre al tanto de la guerra y entrenando. Su oficio era ser la de guerrero, muchachos, ¿ya? Y los espartanos tenían ciertas costumbres. Por ejemplo, si a ti, espartano, amigo mío, te gustaba una señorita por ahí, la secuestrabas, te la llevabas a tu casa, si en 72 horas nadie la reclamaba, era tuya, ¿ya? Y así, cuestiones más interesantes. Hoy en día no se puede hacer eso, muchachos, ¿ya? Hoy en día no, eso es secuestro, está penado, muchachos, ¿ya? Ni el varón a la mujer, ni la mujer al varón, no se puede hoy en día, ¿ya? Bien, vamos. Bien, son los mejores guerreros de ahí, muchachos, los espartanos, son la élite de la élite, los mejorcitos, ¿ya? Los mejorcitos, es entrenar, ¿ya? Bien, en Atenas también la educación inicia a los 7 años, muchachos, pero no te llevaban a las quebradas, ¿dónde te llevaban? A las academias, para que te forjen como futuros intelectuales. ¿Hasta qué edad duraba en Atenas la educación intelectual? Hasta los 18 años. Y de los 18 hasta los 20 entrenaban físicamente en los gimnasios, porque tampoco todo es educación, sino también hay que estar al tanto de la defensa. Entonces, en Atenas te forman tanto cuerpo y mente, muchachos. Vamos, en Esparta, ¿qué te forman? ¿Cuerpo o mente? ¿Y en Atenas? Se dice integral, ya, muchachos, integral, porque te enseñan de todo, ya. Bien, en Esparta, ¿quién es su organizador, su legislador? ¿Quién los organiza? Este legislador se llama así, Licurgo, muchachos, ya, Licurgo, que era medio borrachito. Tenía problemas de licor, muchachos, ya, Licurgo. Él los organiza a los espartanos, o sea, los espartanos, su organización social, política, él los organiza, ¿ya? Y en Atenas, ¿quién lo organiza? Es Solón, uno de los 7 sabios, muchachos. Imagínate, los griegos que son sabios, este es uno de los 7 mejores, ¿ya? Uno de los 7 sabios, Solón. Bien, en Esparta, ¿qué forma de gobierno tenían? Una diarquía. ¿Qué quiere decir diarquía? 2 reyes gobernaban al mismo tiempo. 2 reyes, un rey que se encargaba de las cuestiones religiosas y otro rey de las cuestiones militares, muchachos, ya, religiosos y militares. Leónidas, ¿cuál de los 2 reyes fue? Militar, naturalmente. Y en cambio el rey religioso no quería participar en la guerra, muchachos, ¿ya? Bien, en Esparta, diarquía. Y en Atenas, ¿qué forma de gobierno? Una democracia representada. No, directa es, muchachos, no olvidarse, es directa. Bien, ¿quién es el dios más importante de toda Grecia? Zeus, muchachos, ya. Pero como cada polis es autónoma e independiente, pues cada polis buscaba un dios que lo proteja, un dios protector. ¿Quién era el dios protector de Esparta? Ares, de la guerra como ellos, ¿cierto o no? ¿Y de Atenas? Atenea, diosa de la sabiduría y también de la guerra. Por eso que estos 2 dioses se odian. No solamente a sus dioses, sino su gente. Se lleva rivalidad entre Esparta y Atenas, muchachos, ¿ya? Hay rivalidad entre ellos, ¿ya? Y estos 2 dioses a nivel de la historia, a nivel de la mitología, siempre estaban en constante enfrentamiento. Esparta, Atenas, Ares y Atenea. ¿Cómo son los dioses de las otras culturas? ¿Cómo son? Son perfectos, por ejemplo. No sabemos si tiene forma también. El dios de los judíos, ¿cómo es? No se sabe. Pero ¿cómo es el dios de los griegos? Sí sabemos cómo es. Es como tú, es como tú, es como yo. Físicamente son como nosotros, los humanos. Y cognitivamente, en mentalidad, se equivocan ellos, no son perfectos. A veces lloran, a veces ríen, a veces ponen tristes, como han hecho los griegos a sus dioses, como nosotros, es decir, humanizados, muchachos, ya humanizados. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Se captó o no se captó? Bien, veamos. En Esparta, amigos míos, en Esparta se practicaba un acto macabro en Esparta, ¿ya? En Esparta se practicaba la eugenesia. La eugenesia.
¿Qué es la eugenesia? La eugenesia es la selección de los recién nacidos. La selección de los recién nacidos. ¿Qué pasa si nace un niño con deformidad física en Esparta? ¿Sirve o no sirve? ¿Qué se le hace? Correcto, correcto. Se le sacrifica. Se le arrojará de un monte. De un monte. O se le ahogará en un río, muchachos. O sea, en un río. Vamos, ¿de qué monte se le arroja? Del monte Taigeto. O en qué río se le ahogará, en el río Eurotas. Vamos muchachos, ¿de qué monte se le arroja? Taigeto. ¿En qué río se le ahoga? En el río Eurotas. ¿Cómo te acuerdas? Fácil, en este río bajabas y encontrabas muchas cabezas rotas. Qué fácil, ¿ya? Bien. 5 ancianos se encargaban de la revisión de estos recién nacidos, muchachos, ¿ya? 5 ancianos. Imagínate confiar la revisión a ancianos que ya ni ven, ya ni ven. Y pues veían, a ver, este niño. Y las señoras estaban esperando ahí, con sus hijos. ¿Qué tal? El anciano se equivoca, lo arrojaba del monte, delante de la mamá, muchachos, ¿ya? A ver, señora, usted, traiga a su hijo. Muy cabezón, el casco no le va a entrar, fuera. Lo botaba. A ver, usted, señora, traiga a su hijo. Sí, su cabeza está bien, pero 3 piernas, no sirve. Lo botaba. A ver, usted, señora, traiga a su hijo. Sí, todo perfecto. Que viva nomás, va a ser profesor de historia universal. Que viva nomás, perfecto. Y si no, ¿de dónde lo arrojaban? ¿De qué monte? ¿O en qué río lo ahogaban? Eurotas. ¿Para qué hacían eso? Seleccionar a los mejores guerreros, pues muchachos. ¿Qué tal? ¿Eso solamente se aplicaba a varones o también a las mujeres? ¿Qué dicen? A todos, pues muchachos, ya, a varones y mujeres. ¿Y por qué a las mujeres, profesor? ¿Por qué? Pues una mujer sana procreará hijos sanos, pues ya. De hecho, las mujeres también tenían que entrenar en la antigua Esparta, ya. Tenían que entrenar porque una mujer con un cuerpo fuerte tendrá hijos fuertes, pues muchachos, ya, hijos fuertes, ya. Ahí no ven varones, ahí obesos, mujeres, no, nada que ver, muchachos, ya. Ahí priman lo que es la fortaleza física, ya, cuerpo físico. Bien, hasta acá, ¿estamos bien? De hecho, eso en Esparta. Veamos en Atenas. En Atenas la forma de gobierno era democrática, pero no siempre fue democrática, muchachos, ya, no siempre fue democrática. Hay una evolución de su democracia. En un principio, ¿qué forma de gobierno tenía Atenas? Una monarquía. De una monarquía evoluciona a una aristocracia, De una aristocracia evoluciona a una timocracia. De una timocracia evoluciona a una tiranía. Y finalmente de una tiranía recién se establece la democracia, muchachos, ¿ya? Explicamos. ¿Qué es una monarquía? ¿Qué es el gobierno de un rey? Aristocracia es el gobierno de nobles. Solo nobles ocupaban los cargos públicos, muchachos, ya, solo los nobles nada más. Timocracia significa gobierno de ricos. Hay gente que se enriqueció más, tuvo más dinero que los nobles mismos y ocupaban los cargos altos, muchachos, ya, altos cargos, ya. Y tiranía significa gobierno ilegal. Gobierno que se accede con golpe de Estado. Ustedes me responden, gobierno de facto, muchachos. ¿Qué van a responder? De facto. ¿Y democracia qué significa? Gobierno del pueblo. A ver si la captaron. Vamos, monarquía significa gobierno de rey. Aristocracia, nobles. Timocracia, ricos. Tiranía, de facto. Y democracia, gobierno del pueblo, muchachos, ¿ya? Bien, gobierno del pueblo. La tiranía en Atenas fue grave, muchachos, ya fue grave. Hay 2 grandes tiranos en Atenas, ¿ya? 2 grandes tiranos. Abusaban, generaban persecuciones, estos tiranos. Vamos, por eso que en contra de ellos surge la democracia. Si yo te pregunto, ¿por qué surge la democracia? ¿Qué me respondes? Contra de la tiranía. ¿Por qué surge el socialismo? En contra del capitalismo como un sistema que tuvo su lado oscuro, ¿cierto o no cierto? Y acá la democracia surge en contra de la tiranía, muchachos, ¿ya? ¿Quién es el padre de la democracia?
Clístenes. Vamos, Clístenes como padre de la democracia quiere perpetuar la democracia, por eso que él establece mecanismos de defensa de la democracia. 2 mecanismos de defensa. ¿Cuáles son? El ostracismo y la cicuta, muchachos. O sea, el ostracismo y la cicuta. Vamos, ¿qué es el ostracismo? Es la expulsión de Atenas. Explico. Se llama ostracismo porque los atenienses iban al ágora. ¿Qué era el ágora? La plaza central de debate, de decisiones, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Y ahí había un montón de ánforas. Y ahí el ateniense llevaba un pedacito de arcilla rota. Recuerden que para esos tiempos hay muchas vasijas, porque platos, ollas, todo eso es de cerámica nada más. Y por lo tanto abundan muchas cerámicas rotas por cualquier lugar, muchachos. ¿Ya? Agarraban un pedacito de donde sea esa cerámica rota, un pedacito, se llamaba ostracón ese pedacito. De ahí su nombre, ostracismo. Y en ese ostracón, en ese pedazo de vasija, ¿qué es lo que hacían? Escribían el nombre de la persona que ellos consideraban que era un mal vecino, un mal ciudadano. Escribían su nombre. Siempre, en algún lugar, en una ciudad, hay malos ejemplos, malos vecinos o no. Hay borrachos, hay delincuentes, belicosos, mujeres locas, histéricas, que no saben conversar, ¿cierto o no cierto? Y así escribían el nombre de esa persona que consideraban ellos un mal elemento, muchachos, un mal elemento. ¿Y dónde lo depositaban? En el ánfora, ahí. Y el nombre que se repetía más al final de año, se le desterraba, se le expulsaba. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 años. Generalmente este nombre, el ostracismo, ¿a quién se aplica el ostracismo? A los malos elementos y sobre todo a los corruptos, muchachos. ¿Ya? Bien, ¿qué tal? ¿Una bonita democracia o no? Sí. ¿Qué es el ostracismo? Es el destierro. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 años. ¿En contra de quiénes? Claro, malos elementos y también sobre los corruptos, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tu delito en contra de la democracia ha sido más grave? ¿Con qué te sancionaban? Con la cicuta. ¿Y qué es la cicuta? Veneno, muerte, pues muchachos, ¿ya? Muerte. Hay un filósofo griego que muere ingiriendo la cicuta. Aquel que dijo, solo sé que nada sé. ¿De quién estamos hablando? Sócrates. ¿Por qué mataron a Sócrates, muchachos? ¿Por qué? Por corromper a la juventud. Sócrates, ¿qué te enseña a obedecer o a pensar? A pensar. Y Sócrates tenía sus discípulos, pues, y les enseñaba a sus discípulos sobre la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de religión. Hay que ser obedientes del Estado, sí, pero siempre hay que saber manifestarnos también. Si una norma no beneficia a la mayoría, por lo tanto, hay que expresarnos y hay que tener esa libertad de hacerlo. También, si una religión se nos quiere imponer, hay que tener la libertad de expresarnos y optar por la religión que nosotros decidamos. Dime, ¿eso que te está enseñando Sócrates, está bien o está mal? Para ti está bien, pero para el Estado está mal. ¿Qué le dijeron? Sócrates, estás corrompiendo a la juventud, estás formando futuros revoltosos, ¿cierto o no es cierto? Por corromper a la juventud. Lo obligaron a beber la cicuta, muchachos, ¿ya? Y es uno de los juicios más famosos en la historia, muchachos, ¿ya? Uno de los juicios más famosos. Lo condenaron a la muerte. Bien, vamos, ¿qué es el ostracismo? Destierro. ¿Y qué es la cicuta? Veneno, el veneno. Se acabó el cuarto periodo griego, se acabó. Ingresamos ahora al quinto periodo griego. ¿Cómo se llama el quinto periodo griego? El periodo clásico. El periodo clásico, muchachos, ¿ya? Es el quinto periodo y no es cualquier periodo, no es cualquier periodo. Es el periodo de máximo apogeo. Apogeo. Bien. Hasta acá, ¿cómo estamos, muchachos? ¿Estamos bien? Bien, ¿estamos cansados? No, pero reiniciamos nuestro cuerpo, nos damos una estiradita. Aquel que nos estire porque no se ha bañado toda esta semana, me voy a dar cuenta de dónde viene ese mal olor, me voy a dar cuenta. Las señoritas, a ver si nos pueden apoyar, señoritas, colabórenos con una jalada, a los varones, colabórenos. Señorita que no colabore, no va a ingresar, no va a ingresar. Chiquitas, colaboren. Muchachos, pidan nomás, pidan nomás. Ese joven de gorra no le he dado permiso. No te he dado permiso. Que vuelva el otro joven. Que vuelva el otro joven que ha salido.
¿Qué pasa con estos muchachos? ¿No tienen disciplina? Acá salen a cada rato. En orden tienen que salir. Bien, es el periodo clásico, no es cualquier periodo, es el periodo de máximo apogeo, muchachos, ¿ya? Bien, el periodo de máximo apogeo, pues, se inicia con una serie de guerras. Las guerras médicas, ¿ya? Las guerras médicas. Bien, se inicia con las guerras médicas. Las guerras médicas. ¿Quién narra las guerras médicas? Claro. ¿Cómo se llama su obra? Los 9 libros de historia, muchachos, las guerras médicas. ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras médicas? Griegos y persas. ¿Cómo se acordaban? Gripe. Así es, ¿ya? Griegos y persas. Bien, hay que saber cuál es la causa para esta guerra, muchachos, ¿ya? ¿Cuál es la causa de esta guerra, ya? La causa. Están bien. Vamos, hay 2 causas que desencadenaron estas guerras, muchachos, ¿ya? Hay 2 causas, ¿ya? Uno, hay un imperio que se está expandiendo. ¿Quién? Los persas. ¿De dónde a dónde? De oriente a occidente. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Por lo tanto, primera causa, expansionismo ¿de quiénes? Persas. Expansionismo persa. Vamos, segunda causa. Los persas quieren el comercio de este mar. ¿Cómo se llama este mar? Mediterráneo. Exactamente, ¿de qué mar quieren? De este mar, Egeo, muchachos, ¿ya? ¿Por qué es importante el Egeo? Comercio. ¿Y te da acceso comercial a qué mar? ¿Y por qué es importante el Mar Negro? Metales, muchachos, ya metales, ¿ya? Por lo tanto, dominio del mar, Egeo, y del Negro. Pero si yo quiero, puedo decir que ¿qué parte del Mediterráneo quieren? ¿El Mediterráneo occidental o el Mediterráneo oriental? Entonces, otra forma que podemos decir que también ellos deseaban el comercio del Mediterráneo oriental. Así es, ¿ya? ¿Cuántas guerras médicas se van a dar? 3 guerras médicas, muchachos, ¿ya? Vamos, rey persa que desencadenó la primera guerra médica. Darío I, ¿vence o fracasa? Fracasa. ¿No ve que envía solamente a su yerno? ¿Se acuerdan o no? Pues, y acá se va a dar una batalla. La única batalla es la batalla de Maratón, muchachos, ¿ya? Y en Maratón, ¿quién vence a los persas? Son los atenienses, porque los espartanos no podían, estaban en un ritual, muchachos, que les prohibía participar en estas guerras, ¿ya? ¿ya? Por lo tanto, la única batalla es la batalla de Maratón. Y en Maratón, los atenienses someten a los persas, muchachos. Darío busca la revancha, pero fallece en el proceso. Vamos, la segunda guerra médica, ¿qué rey persa la genera? Jerjes, ¿se acuerdan o no? Jerjes, en la Segunda Guerra Médica, mencionamos 2 batallitas importantes, ¿ya? Uno, la batalla de las Termópilas, y 2, la batalla de Salamina, muchachos, ¿ya? Salamina. En Termópilas participa un héroe espartano, un rey, Leónidas, muchachos, ¿ya? Leónidas, que ahorita está luchando contra Apolo. Bueno, en fin. Leónidas, muchachos. ¿Con cuántos espartanos? Con 300, ¿ya? Con 300 hombres. Bien, ese Leónidas, qué tonto, si sabe que va a morir, ¿por qué se va a enfrentar contra Jerjes? Qué tonto, hubiera escapado, pues. Claro, Leónidas no es tonto, muchachos. O sea, Leónidas y sus soldados sabe que no están yendo a ganar a Jerjes, sino a ganar tiempo, ¿ya? ¿Y cuánto tiempo le quita a los persas? 3 días, ¿ya? Y en esos 3 días, de hecho, Leónidas fallece, muere, lo decapita a él y a sus 300 espartanos, muchachos, ¿ya? Y en esos 3 días, los griegos van a tener tiempo suficiente para planificar y derrotar de esa forma a los griegos. Por lo tanto, ¿qué es Termópilas y Leónidas para los griegos? Es un sacrificio, muchachos, ¿ya?
¿Qué tal? Para que tú ganes en una partida de ajedrez, a veces tienes que sacrificar o no. De hecho, pues Ilionias y Termópilas es un sacrificio. Ganaron tiempo y pues perdieron a un rey, pero ganaron la guerra, muchachos, ¿ya? Y gracias a la batalla de Termópilas, los griegos pues planifican y en Salamina. Salamina es un enfrentamiento naval. ¿Por qué es importante Salamina, profesor? Es el mayor enfrentamiento naval de la historia, muchachos, ¿ya? Mayor enfrentamiento naval de la historia. Más de 1000 barcos participan acá, barcos persas, barcos atenienses, barcos fenicios también, muchachos, ¿ya? Es el mayor enfrentamiento naval de la historia, ¿ya? Bien, ¿quién vence? Atenienses naturalmente, ¿ya? Naturalmente, bien. Entonces, 2 enfrentamientos. Y Jerjes, pues, pierde la guerra, muchachos, ya pierde. La tercera guerra médica, ¿qué rey persa? Artajerjes, que también será derrotado. ¿Cuántas guerras médicas se dieron? 3. ¿Cuántas ganaron los griegos? Los griegos, todas. ¿Y los persas? Ninguna. Bien, en la Segunda Guerra Médica, tras la Segunda Guerra Médica, se va a crear los atenienses crean una liga, muchachos. Se crea la Liga A de Delos. ¿Qué es la Liga de Delos? La Liga de Delos es una coalición política, una coalición militar. ¿Qué quiere decir coalición? Una unión político-militar de varios estados, varias polis, más de 30 polis. ¿Y quién lo va a dirigir? Atenas. ¿Quién va a ser el líder? Atenas. Por lo tanto, en las guerras médicas, ¿quién está ganando más importancia? Atenas, ¿cierto o no es cierto? Ha creado ya su liga, la Liga de Delos. Bien, nos interesan las consecuencias de estas guerras, ¿ya? Nos interesan sus consecuencias. ¿Qué consecuencias genera estas guerras médicas, profesor? ¿Qué consecuencias? Bien, ¿quién tuvo más participación en las guerras médicas? ¿Esparta o Atenas? Atenas. De hecho, los atenienses son los que los obligan a firmar un tratado de paz a los persas. La paz de Calias o Simón, muchachos, ¿ya? Los obligan a firmar un tratado de paz. Y es humillante ese tratado de paz. Así que los persas prometieron vengarse en contra de los atenienses. Prometieron vengarse. Los atenienses, por lo tanto, salieron más beneficiados con estas guerras médicas. De hecho, ¿qué cosa ha creado su liga? De Delos. Vamos, ahora con la liga de Delos, que es una liga naval principalmente, ¿ya? Controlan el comercio del mar Egeo. Si controlan el comercio, toda gente que querrá comercializar por ahí, ¿a quién tendrá que tributar? A Atenas. ¿Qué tipo de hegemonía tiene ahorita Atenas? Económica, ¿cierto o no es cierto? Ya. Pero profesor, ¿por qué no se sublevan contra los atenienses? No puedes. ¿Por qué? ¿Qué cosa tiene Atenas? Su liga de Delos. Y vas a perder, pues. Por lo tanto, ¿qué cosa ha ganado Atenas? Una supremacía, una hegemonía total. Por eso que hablamos que tras las guerras médicas hay una hegemonía de Atenas, Atenas salió robustecida, ¿ya? Bien. Atenas se ha enriquecido Atenas, ya, ricachona Atenas. Vamos, y así con el tiempo, llega un gobernante a Atenas. ¿De quién hablamos? De Pericles. Pericles es un hombre culto, intelectual. ¿Qué va a hacer Pericles como gobernante? Pericles canaliza bien los recursos de Atenas, los sabe usar bien. ¿Y qué va a hacer con esos recursos en Atenas? Lo embellece toda Atenas, muchachos. De hecho, él manda llamar a los hombres más cultos de Atenas para que trabajen en Atenas. Él le dice a alguien que narre las guerras médicas. ¿A quién? A Heródoto, lo convoca a Heródoto, muchachos. ¿Ya? Él, durante su gobierno, aún está con vida el creador de la mayéutica. Sócrates aún está con vida, muchachos, ¿ya? Él impulsa la ciencia, la química, la literatura con esos recursos de Atenas. ¿Qué está haciendo con ese dinero Pericles? ¿Le está despilfarrando o está impulsando la cultura? Claro, por eso ese periodo en gran apogeo se le va a conocer como el siglo de Pericles. Si a ti te preguntan, ¿qué es el siglo de Pericles? ¿Qué responderás? ¿Apogeo o decadencia? Apogeo cultural. ¿Dónde?
En Atenas. De hecho, Pericles con esos recursos va a mandar a construir este templo en la Acrópolis de Atenas. ¿Qué era la Acrópolis? En las alturas, ¿cierto o no? ¿Y quién tenía su Acrópolis más bonita? Atenas. Acá va a mandar a construir esta obra, el Partenón, muchachos. O sea, el Partenón. El Partenón. ¿Cuánto tiempo se demoraron haciendo el Partenón? 15 años. 15 años. El Partenón es la obra más grandiosa de toda Grecia. Es la más atractiva y grandiosa de toda Grecia. Y al lado del Partenón, ¿qué va a mandar a construir Pericles? Una escultura de la diosa Atenea de 20 metros de altura, bañada en oro puro. Imagínense, ¿ya? Bien, sí, lo observamos acá. Lo observamos en la página 103, fíjense. Aquí está la Acrópolis de Atenas, el Partenón, ahí está, con columnas, con columnas. Y al lado está la estatua de la diosa Atenea bañada en oro y abajo como hormiguitas la gente. Imagínate vivir en la Atenas de Pericles en esos tiempos, imagínate ya. Imagínate que nuestro alcalde manda a construir una estatua de Atahualpa acá en Huamanga, muchachos, ya, bañada en oro. ¿Sería bonito o no? De hecho. El problema que un fin de semana los de Mariscal bajarían, desaparecería, muchachos. Pero en Atenas no, pues bonita, muchachos, ¿ya? Bien, por lo tanto, a ese periodo de gran apogeo cultural, ¿cómo se le llama? El siglo de Pericles. Apogeo, muchachos, ¿ya? Apogeo, ¿ya? Bien, bien, bien. De hecho, Pericles era bastante querido este Pericles, muchachos, ¿ya? Bastante querido este Pericles. Este es Pericles, este es su casco, muchachos, ¿ya? Este es su casco, su visor, el que baja, se sube, ese es su visor, ¿ya? Este es Pericles. A Pericles se le ha puesto un apelativo. ¿Cómo se le ha llamado a Pericles? A Pericles se le ha llamado el Olímpico. El Olímpico. ¿Por qué se le ha llamado el Olímpico? Muchos dicen por ser el mejor de los oradores, muchachos. O sea, el mejor de los... ¿Pero sabemos quién es el mejor de los oradores? ¿Quién? Demóstenes, ¿cierto o no? Este es uno de los grandes oradores. Pero ¿por qué se le llamó el Olímpico? Porque tenía un defecto físico. ¿Defecto? ¿Qué será, muchachos? ¿Ya? Esto es su casco. Y por más que no estaba en guerra, siempre usaba casco. Siempre. Y eso que no había guerra. Casco, de un lugar para otro. ¿Por qué usaba casco? Era calvito, muchachos. Se avergonzaba de su calvicie. Hoy en día no hay problema, pero para esos tiempos él se avergonzaba de su calvicie, ¿ya? Y pues peor, cuando tú te avergüenzas de algo, la gente te fastidia peor, ¿cierto o no es cierto? Y a él que le decían que su calva era tan grande, su calva, como la del monte Olimpo. ¿Y cómo es el monte Olimpo? Un monte deforestado, sin árboles, pues, muchachos, ¿ya? De ese nombre, el Olímpico, ¿ya? Bien, qué malos también son los griegos, ¿ya? Para poner apodos. Atenas, por lo tanto, salió robustecida tras las guerras médicas, sí, fortalecida, pero se volvió abusiva también. ¿De quién abusaba? De varios, sobre todo de los espartanos. Esparta, cansado de sus abusos, pues crea su propia liga, la Liga del Peloponeso. Hay dos ligas, ambas tienen rivalidad. ¿Qué pasará? Guerras. A esas guerras, ¿cómo se le llaman? Las guerras del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso, muchachos, ¿ya? Guerras del Peloponeso. ¿Quién narra las guerras del Peloponeso? ¿Heródoto o Tucídides? ¿Cómo se llama su obra? Es fácil, se llama La historia de las guerras del Peloponeso, ¿ya? ¿Qué tipo de guerras son? ¿Internas o externas? Son guerras civiles. ¿Quiénes se enfrentaron? Esparta y Atenas. Pero cada uno se enfrenta con su liga respectiva. Bien, Esparta, ¿cómo se llama su liga? Bueno, al revés, Atenas, su liga. De Delos. ¿Y de Esparta? El Peloponeso, muchachos, o sea, el Peloponeso. ¿Cuál es la causa para esta guerra, profesor? ¿Cuál es la causa?
Hay muchas causas, ¿ya? Hay muchas causas, ¿ya? Sin embargo, podemos resumir todas esas causas con la siguiente. La causa más importante entre ellos, que hay una rivalidad política. ¿Qué quiere decir rivalidad política? ¿Qué quiere decir? Que ambos quieren el poder. Esparta quiere el poder. Atenas quiere el poder, muchachos, ¿ya? Y no solamente poder militar, quieren poder económico, poder social, poder político, todo, pues, muchachos, ¿ya? Hegemonía política, ¿ya? ¿Cuántas guerras del Peloponeso se van a dar? 3. Y al final, cuando ya estaban a punto de firmar un tratado de paz, porque había una igualdad, casi una igualdad, ¿quién vence? Esparta. ¿Por qué vence Esparta? Porque los persas lo apoyan. ¿Y por qué los persas apoyan a Esparta? Claro, ¿qué habían prometido? La revancha, ¿cierto o no es cierto? Ya, revanchismo, muchachos. ¿Ya? Por lo tanto, al final, ¿quién vence las guerras del Peloponeso? ¿Esparta o Atenas? Esparta. Vamos, ¿cuánto tiempo duraron estas guerras del Peloponeso? Casi 30 años, muchachos, ¿ya? Casi 30 años, ¿ya? Y en esos casi 30 años, una guerra civil es terrible. ¿Cuál es más terrible para una sociedad? ¿Guerras externas o guerras internas? Civiles, internas. ¿Por qué? Imagínate, claro, desgaste. Imagínate del Perú enfrentarse el norte y el sur. ¿Qué tal? ¿Habrá producción? ¿Habrá trabajo? ¿Habrá inversión? No hay productos, hay escasez, precios altos. ¿Ves? Que es terrible. Y eso en un año nada más. Imagínate 30 años, imagínate, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué consecuencias genera estas guerras del Peloponeso? Que en Atenas, no solamente en Atenas, sino en toda Grecia, observaremos una crisis y decadencia, muchachos, ¿ya? Profesor, ¿por qué crisis y decadencia? Hay crisis porque hay escasez, pues. Y decadencia, ¿por qué? Porque en el futuro, ¿quiénes gobernarán? Grecia. Primero una ciudad, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Que haya gobiernos constantes de uno a otro. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa eso? ¿Estabilidad o inestabilidad? Por lo tanto, en el Perú, ¿qué tipo de política tenemos? ¿Estable o inestable? Inestable, y lo quieren sacar todavía al presidente ahora, ¿cierto o no es cierto? Inestable. Acá es igual, Hay una inestabilidad. Profesor, ¿pero ganó Esparta? Sí, pero eso va a generar una inestabilidad, una crisis y la decadencia de Grecia. Fíjense el contraste generada por estas guerras. Tras las guerras médicas, ¿qué pasa en Grecia? ¿Apogeo o decadencia? Apogeo. Y tras las guerras del Peloponeso, decadencia, muchachos, ¿ya? Ese contraste, ¿ya? Bien. De hecho, tras los espartanos, ¿quiénes van a tener la hegemonía después? Después, los tebanos, muchachos, ¿ya? A ese gobierno se le llama la hegemonía tebana. Hegemonía tebana. A ese periodo se le va a llamar la hegemonía tebana. Tebas gobernará, claro, por un par de años nada más. Unos 11 años nada más gobierna Tebas. ¿Dónde radica el poder de Tebas, profesor? ¿Dónde radicaba su poder de Tebas? Su poder radica en su ejército de élite. ¿Ese muchacho me está escuchando? ¿Está escuchando, no? ¿Dónde radica el poder de Tebas? En su ejército de élite. ¿Cómo se llamaba su ejército de élite? Se llamaba el Batallón Sagrado de Tebas, muchachos, ¿ya? Batallón Sagrado. ¿Cuántos soldados la conformaban? 150 parejas de soldados. Y eran los mejorcitos estos de acá. ¿Dónde radicaba su poder del Batallón Sagrado de Tebas? Yo te pregunto, ¿cuándo lucharás tú con mayor entrega? ¿Cuando luches por defender a tu patria o cuando luches por defender a la persona que quieres? Cuando digo persona que quieres, puede ser tu padre, tu madre, tu pareja, tu hermano, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lucharás con más entrega? Para proteger a la persona que quiero, ¿cierto o no es cierto? Pues ellos luchaban por los dos motivos, para su patria y para defender a la persona que quería. ¿Por qué? Porque estas 50 parejas de soldados eran parejas, en todo el sentido de la palabra, muchachos, ¿ya?
Sí, la homosexualidad era abierta en Grecia, era normal, muchachos, ya era normal. Y como eran pareja, pues ahí radicaba el poder de ellos, luchaban para proteger a su pareja, para que no le pase nada, ¿ya? Bien, y ustedes pensarán, profesor, estos tebanos serán pues delicaditos, como hoy día. No, nada que ver, muchachos, o sea, estos eran guerreros, sí, llenos de pelos, barbas, guerreros, y entrenaban bien, ¿ah? De día entrenaban con sus espadas, de noche con sus espaditas. Entrenaban, muchachos, estos de acá. Bien, sin embargo, Tebas también su gobierno decae. Y tras los tebanos, quienes van a hegemonizar Macedonia. Ven, escuchamos. ¿Qué tal? Entonces, ¿hay una inestabilidad tras las guerras del Peloponeso o no? Sí, fíjense, cada rato él, ahora otros, ¿ya? Hay otros. ¿Quién va a hegemonizar ahora? Macedonia. La hegemonía macedónica, muchachos, ¿ya? Macedónica. La hegemonía macedónica se inicia con el gobierno de un rey. Se inicia con el gobierno del rey Filipo. II, muchachos, ¿ya? Filipo II, así es, ¿ya? Filipo II es un rey tuertito, muchachos, ¿ya? Tuertito. Le falta un ojo. Lo observamos en la página 105. Este es Filipo II, ¿ya? Bien. ¿Por qué perdió el ojo? Cuando era joven, él participaba en una batalla y, mientras estaba luchando, le cae una flecha en el ojo derecho a Filipo. Y siguió luchando con la flecha en el ojo Filipo. De hecho, gana la batalla Filipo. Y, de hecho, cuando gana, le extraen la flecha sin anestesia, muchachos. Y por eso pierde el ojo, pues, ¿ya? Ahora, ya como rey Filipo II, él tiene la suerte de encontrarse con minas de plata en Macedonia. Se encuentran minas de plata. Y cualquier persona, cualquier gobernante que haría, lo derrocharía seguramente, ¿cierto o no? Filipo no. Filipo canaliza cada céntimo de esta riqueza. ¿Para qué? Para armar su ejército. Y con ese ejército conquista toda Grecia, muchachos. ¿Astuto o no astuto Filipo? Es como cuando ustedes, cada dinerito que ustedes tienen, pues lo invierten ¿en qué? ¿En armas o en libros? Ustedes, ¿en qué invertirán? En libros, naturalmente, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Ellos sí, pues en armas, muchachos, ¿ya? Bien, y así Filipo II somete a Grecia y a toda Grecia la une en una liga. Filipo crea una liga. ¿Cuál es esa liga? La Liga de Corinto, así es. ¿Cuántas ligas hemos visto hasta ahora? 3. Vamos, la Liga de Delos. ¿Quién? A ver, primero yo. 1, Delos. 2, Peloponeso. 3, Corinto. Ustedes, 1. ¿Quién lo dirige? 2. ¿Quién lo dirige? Y 3. ¿Quién lo dirige? Macedonia. Bien, profesor, entonces, ¿en toda la Liga de Corinto están los griegos? Sí, por lo tanto, ¿qué le pasó ahora a Grecia? Ya está unificada. Pero usted dijo, profesor, que Grecia se desarrolló descentralizada. Sí, pero acá ya se ha unificado. Pero ¿cuándo? Cuando ya Grecia está decayendo, ¿cierto o no cierto? Ya al final de su historia, ya muchachos, Grecia se unifica. ¿Quién lo unifica? Los macedonios, con Filipo. Filipo tiene un objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Conquistar el más grande imperio de esos tiempos. ¿Quién era ese imperio? Persa, muchachos, ¿ya? Pero Filipo inicia la conquista, sí, pero no lo completa, es asesinado. Su amante lo asesina, muchachos, ¿ya? Y a la muerte de Filipo, ¿quién gobierna? Su hijo. Hablamos de Alejandro Magno. Alejandro Magno III, muchachos, ¿ya? Alejandro Magno sí conquista el imperio persa. De hecho, ¿hasta dónde se expande Alejandro? Hasta acá. Si vemos el mapa, hasta la India, muchachos, ¿ya? Hasta la India. Por eso decimos que con él se obtiene la máxima expansión, Alejandro. ¿A qué edad asume el gobierno rey Alejandro? ¿A qué edad? A los 20 años, muchachos, ¿ya? Jovencito. ¿Y qué dicen las polis que están bajo el poder de Macedonia? ¿Qué dicen? Esa chiquita, ¿está prestando atención? Te voy a preguntar, atenta. ¿Qué dicen las polis que están sometidas a Macedonia? Uy, Filipo ha muerto. Ha fallecido Filipo. Ha asumido ahora el gobierno un jovencito. Hay que sublevarnos. Hay que levantarnos. Hay que independizarnos. ¿Qué nos va a hacer ese Alejandro? Un chiquilín. ¿Qué nos va a hacer? Y se sublevan. Pues Alejandro no solo es un genio para las estrategias, sino
es cruel para castigar también este Alejandro. Y castiga a todas las polis rebeldes, muchachos, entre ellas Tebas y Atenas, muchachos. Tebas será arrasado por este Alejandro, literalmente será arrasado, ¿ya? Cuando estaba en dirección a Atenas, para castigarla también, este Alejandro se encuentra con un anciano. Era un anciano que estaba botado en el piso, muchacha. Este anciano vivía en un barril, no tenía nada, vivía como un perro. ¿Cómo se llamaba? Diógenes. Y como vivía así, como un perro, lo apodaron Diógenes, el perro, muchachos, ¿ya? Bien, Diógenes es un filósofo y su estilo de vida es distinto. Él pertenece a la corriente filosófica cínica, muchachos, ¿ya? A la escuela cínica. ¿En qué consiste el cinismo, no? ¿En qué consiste esta escuela filosófica del cinismo? ¿En qué? Pues rechaza todo bien material. La felicidad no está en los bienes materiales, dicen los cínicos, muchachos, ¿ya? La felicidad no está en lo material. ¿Para qué te compras una casa? ¿Acaso te vas a llevar al morir? ¿Para qué te compras un caballo, un coche? ¿Para qué? ¿Acaso te vas a llevar al morir? ¿Para qué trabajas todo el día para otro? Vive tu vida. La felicidad está en disfrutar en cada minuto de tu vida. ¿Cómo? Disfrutando de lo que hay en la naturaleza, del verdor de la naturaleza, del aire tocando tu rostro, de la lluvia en tu cuerpo, del sol en tu cabello. Vive la vida. ¿Por qué? Porque no te vas a llevar todo lo material. ¿Qué tal? ¿Ustedes están de acuerdo con la filosofía de Demóstenes? De Diógenes. ¿Están de acuerdo con la filosofía de Diógenes? Entonces, ¿para qué estás estudiando acá? Bueno, en partecita será, ¿no? En realidad la mayoría nosotros queremos comprar nuestra casita para sentarnos cómodos, nuestro sillón, nuestro coche, para llenar nuestros objetivos, ¿cierto o no cierto? Tu profesión, tu título, ¿cierto o no? Pero Diógenes, pues, para sus tiempos, algo de razón habrá tenido, pues, muchachos, ya, para sus tiempos, ya. Y era muy respetado Diógenes, y Alejandro también lo respetaba, pues, ya, lo respetaba. Y se encuentran en la calle, Alejandro y Diógenes, fíjense en la página 106, se encuentran estos dos grandes hombres, Alejandro y Diógenes, en el piso, fíjense, ya. Y Alejandro sabe quién es Diógenes y se entrevistan y le dicen: Diógenes, yo sé quién eres y te respeto, pero por esta vez que estoy de pasada, pídeme lo que quieras, que te obsequiaré lo que tú me pidas. El hombre más rico de esos tiempos le está pidiendo a este Diógenes, que no tiene nada, lo que quiera, pídeme lo que quieras. A mí que me diga eso, Alejandro, ¿qué le digo? Alejandro, ¿sabes qué es lo que quiero? Tráeme a mí a Califa, al toque, tráeme, le pido seguramente, ¿no? Pero ¿qué le dice? ¿Qué le dice Diógenes a Alejandro? ¿Sabes qué es lo que quiero, Alejandro? ¿Sabes qué es lo que quiero? Que te alejes, que me estás tapando los rayos del sol. Y con eso Alejandro se sorprende más porque sabe que Diógenes ya tiene todo lo que quiera, muchachos. Y estos dos se hicieron buenos amigos, ¿ya? Alejandro fallece a temprana edad, muchachos, a los 32 años. Fallece de la fiebre del Nilo, ya, una enfermedad, la fiebre del Nilo. Parece la fiebre María, así fiebre del Nilo. Y a su muerte, ¿quiénes controlan sus territorios? A su muerte la controlan sus generales. ¿Cómo se llaman? Los diádocos, así se llaman, ¿ya? Los diádocos. ¿Qué son los diádocos, profesor? ¿Qué son? Son los generales de Alejandro. Bien, y a la muerte de Alejandro se inicia el último periodo griego. ¿Cómo se llama? El helenismo. Bien, hasta acá, ¿estamos bien, muchachos? ¿Estamos bien? Bien, vamos. Definamos qué es el helenismo. Definamos para terminar. Ya nos hemos pasado, creo. ¿Alguien tiene hora? ¿Cuánto falta? ¿Cinquito? Uy, ya, se puede. Vamos, ¿qué es el helenismo? Es ese periodo de sincretismo cultural, muchachos. ¿Ya? Sincretismo cultural. ¿Qué culturas se sincretizan? Occidente y Oriente, ¿ya? Y la ciudad más importante acá va a ser la ciudad de Alejandría. La ciudad de Alejandría, ¿ya? Bien, explico, ¿ya? Bien, Alejandro es un hombre culto, ¿discípulo de quién?
Aristóteles, muchacha, de Aristóteles. Alejandro es respetuoso a las culturas, a los pueblos que somete. ¿Les pide impuestos? Sí, porque todo imperio pide y vive de impuestos, pues muchachos, ya. Pero respeta sus costumbres, respeta su cultura, su tradición. Es decir, si en vez de los españoles, los macedónicos con Alejandro nos hubieran sometido a nosotros al Perú, ¿qué tal? ¿Nos hubieran pedido impuestos? Sí, pero ¿hubiera respetado nuestra cultura o no? Sí, nuestra tradición, nuestros dioses, las huaquitas, el inticito, nos hubiera respetado, pues muchachos, ¿ya? Y Alejandro por eso se hizo querer, por eso lo llamaron el Magno, muchachos, el grande, el Magno, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando muere Alejandro Magno? ¿Quiénes se dividen sus territorios? Sus generales. ¿Quiénes son los diádocos? Generales, ¿cierto o no? Y ellos se reparten su imperio y ellos no tienen ese respeto a la cultura de los demás. ¿Y qué es lo que hacen? Al repartirse su imperio, mezclan, imponen la cultura griega a los pueblos sometidos. O sea, ¿Alejandro hubiera hecho eso? No, pero sus generales sí. Así como España con el Perú, hay una mezcla cultural. Eso hicieron los griegos con Asia. Cuando hay una mezcla de dos o más culturas, el término antropológico es sincretismo cultural. ¿Qué es sincretismo cultural? Es esa mezcla, fusión de dos o más culturas, como España y Perú, muchachos, ¿ya? Bien, ¿qué culturas se están mezclando en este sincretismo cultural? Helenismo, profesor, Occidente y Oriente. Pero cuando yo digo Occidente, ¿de qué cultura me estoy refiriendo? ¿De España o de Grecia? De Grecia. ¿De Grecia? ¿Con qué cultura? Asiática, muchachos, ¿ya? ¿La captaron o no la captaron? Bien, vamos, en el sincretismo cultural de Perú y de España, ¿de quién su cultura predomina? España, ¿por qué? Porque es la que gana, porque es la que vence e impone, ¿cierto o no? Y acá, en este sincretismo, ¿de quién su cultura predomina? Igual, de Occidente, ¿por qué? Porque son ellos los que controlan el territorio asiático, pues, muchachos. Bien. ¿Qué tipo de sincretismo fue la española y la peruana? ¿Un sincretismo pacífico o es una imposición? Claro, pues imposición, ha sido así. O tú habrás querido hablar por tu cuenta el castellano. No, es una imposición. Igual acá es una imposición, es decir, más que un sincretismo pacífico, es una imposición cultural, imposición violenta, muchachos, ¿ya? Y acá, la ciudad más importante, ¿cuál será? Alejandría. ¿Alejandría dónde estaba? ¿En Chile? En Egipto. ¿Qué era Alejandría? ¿Alguien se acuerda? Era la capital intelectual del mundo antiguo. ¿Qué cosa había ahí? ¿Qué más? Sabios, jardines, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué se produce en Alejandría? ¿Ciencia o ignorancia? Y si tú fueses un gobernante de esos tiempos, ¿querrás esos conocimientos? Sí, para el progreso de tu reino. ¿Y qué hicieron estos gobernantes vecinos? Enviaron a sus estudiantes para aprender en Alejandría y retornar con esos conocimientos y difundirlas. ¿Qué tal, buena idea o no? Sí, pero ¿cuánto tiempo estudiaban estos muchachos acá en Alejandría? Pues eran años y años. Y al retornar, ¿difundían los conocimientos? Sí. Pero tanto habían convivido con los griegos en Alejandría que en ellos se había quedado sus creencias, sus costumbres, las tradiciones griegas. ¿Qué tal? ¿Puedo decir que Alejandría es un centro de irradiación de la cultura helena? ¿Sí o no? Sí, porque desde ahí se irradia las costumbres, tradiciones de los griegos. ¿La captaron o no la captaron? A ver, muchachos, díganme, ¿qué es el helenismo? Término correcto. ¿Qué es el helenismo? Hoy no pasa nada. ¿Qué es el helenismo? ¿Qué culturas se sincretizan? Dicho de otra forma, ¿quiénes? Griegos y asiáticos. Vamos, ¿y qué papel cumple Alejandría en este periodo? Ya, ¿qué papel cumple? ¿Es el centro de qué? De irradiación de la cultura helena. Vamos, para irme. ¿Cómo termina Grecia, profesor? Todo ese territorio de los generales de Alejandro, pero en el tiempo, otra vez, todos los territorios de generales de Alejandro, poco a poco le irán perdiendo ante la expansión de los romanos. A ver, antes de irme, ¿en qué periodo estos griegos se dedicaron a la talasocracia y le rindieron culto al toro? Cretense o minoico. ¿En qué periodo se dio la guerra de Troya? Aqueo. ¿Por qué se le llamó el periodo oscuro? No hay fuentes escritas. ¿En qué periodo se expandieron?
Arcaico. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se expandieron? Demografía. En las costas de qué mar se expandieron? Mediterráneo. ¿Cuál es el periodo de apogeo? Clásico. Vamos, en desorden, ¿se puede? Para irme, vamos. ¿En qué periodo? Estos griegos se expandieron. No, no. Arcaico. ¿Por qué? ¿Por qué se expandieron? Demográfico. Vamos, la guerra de Troya. Aqueo micénico. El culto al toro. Cretense o minoico. Apogeo. Clásico, ¿cierto o no? ¿Con qué personaje? Vamos, tras las guerras médicas. Apogeo o decadencia. ¿Con qué personaje? Pericles. Y tras las guerras del Peloponeso, apogeo de decadencia. ¿Quién narra las guerras médicas? ¿Y del Peloponeso?